Y esto lo comento porque ciertamente sería difícil que se pueda abarcar todo el espectro de posibilidades que se puede generar sobre la aplicación de el PAD y el PAS. Principalmente en mi experiencia, el tema de los PAS siempre va ligado a, como en todo proceso de investigación y de instrucción, la verificación de la verdad material de los hechos que se pretende verificar o corroborar a través de los procedimientos administrativos. Y en esto, obviamente, quien instruye tiene un deber de oficialidad, un deber en este caso que está establecido en la ley de procedimiento de corroborar y de impulsar el procedimiento para poder sustentar la decisión que más adelante tome el órgano resolutor, como lo hemos visto en las sesiones pasadas, ¿no? Entonces, sobre esta base, es indudable de que siempre va a existir posibilidades de mejora. Estamos en la instrucción verificando un hecho. Y obviamente no son hechos parametrados, sino que siempre hay variaciones y los elementos que configuran los hechos son materia de análisis y de investigación. Tenemos que completar todo ese espectro, toda esa taxonomía que conforma el acto para estar obviamente seguros en la decisión que se va a adoptar de efectivamente haber corroborado los hechos, haber llegado a la verdad material y sobre esa base sustentar la decisión que va a tomar el órgano resolutor. En esta finalidad, muchas veces los hechos cambian, se aportan nuevos instrumentos probatorios al final de la instrucción, muchas veces también la visión de quien está involucrado en la instrucción es distinta de la del resolutor y del que obviamente revisa en segunda instancia, y es justamente lo que vamos a ver ahora. No obstante, el tema que va a estar en carpeta y en función al diseño de la presente presentación es principalmente el tema de las nulidades, que es obviamente lo que para cualquiera que está involucrado en la instrucción concita preocupación. Porque, como bien sabemos, el artículo 11 y el artículo 257, me parece, la Ley de Procedimiento Administrativo establece que frente a una declaración de nulidad se debe determinar, en caso corresponda por negligencia, la existencia de responsabilidad, ¿no? Entonces, es obviamente una preocupación constante para los que están instruyendo los procedimientos el cuidar que el procedimiento no tenga una causal de nulidad. De lo contrario, como vamos a ver, podría generarse, inclusive para quien instruye, también un procedimiento por determinación de presunta responsabilidad disciplinaria, si es que obviamente ha incurrido en negligencia en la instrucción o en el impulso de los procedimientos que estaban a su cargo. ¿Ok? Entonces, dicho este preámbulo, pasamos. Pasamos a los temas del día de hoy. Bien, análisis de casos de PAS y PAD. Ahí hay un error, es PAS y PAD. Y principalmente vamos a ver como un preámbulo el acto administrativo y las causales de nulidad. Ya en segunda instancia, ustedes seguramente al momento de revisar las resoluciones del Tribunal de Servir han podido determinar, han podido verificar que muchas de ellas están obviamente declarando en la nulidad de las resoluciones de primera instancia por principios al deber de motivación, al deber de proporcionalidad, al de tipicidad, ¿no? Una serie de infracciones que obviamente se encuentran ajustadas a lo que establece el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que son los requisitos de validez del acto administrativo y que obviamente configuran frente al incumplimiento una causal de nulidad. Ciertamente nuestra ley de procedimiento administrativo es una que tiene una causal bastante amplia, ¿no? Que es la infracción a la ley. Prácticamente es bastante, digamos, coberturable ese supuesto frente a todo el procedimiento administrativo. Versus, por ejemplo, la ley de procedimiento administrativo español, en donde obviamente se establece específicamente la trascendencia de la nulidad, ¿no? Ok, y vamos a finalizar la sesión con algunos casos, principalmente de PAD, y algunos comentarios sobre los casos de nulidades en el caso de los PAS, ¿ok? Bien, entonces, ¿por qué estamos comentando estos temas? El tema del acto administrativo. Es importante que tengamos presente que el acto administrativo es el fruto del procedimiento. Bajo esta secuencia de gestión por procesos, ¿no? Entrada, proceso, salida, el acto administrativo es la salida del procedimiento administrativo. Y ciertamente es una declaración, ¿no? Es una declaración de la entidad que obviamente en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos
sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Obviamente aquí también tenemos un principio que es el principio de congruencia, que establece que en función a lo que se inicia en el procedimiento se tiene que terminar. No podría haber una variación en el procedimiento que acarree obviamente una infracción, porque en función al principio de congruencia se empieza por A y se termina por A. No puede empezarse por A y de repente resolverse por B. Y a lo que quiero poner bastante énfasis es a lo siguiente, ¿no? No son actos administrativos. Los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios, ¿no? Y los comportamientos y actividades materiales de las entidades. Por ejemplo, la fiscalización, los actos obviamente que despliega la administración pública para llevar a cabo sus finalidades sin que obviamente estos merezcan una declaración contenida en un acto administrativo, no son tales, ¿no? Sino son actos de administración interna o en todo caso conductas de la administración. No tienen esa declaración que establece en este caso una posición de la administración frente a un interés, una obligación o un derecho de los administrados. Muy importante esto porque las resoluciones en los casos del PAD son actos administrativos que obviamente generan efectos sobre los derechos, intereses y obligaciones de, en este caso, los administrados del procedimiento administrativo disciplinario, que serían obviamente los servidores, ¿no? Y en el caso de los PAS, que es mucho más notorio, en función a los derechos, intereses y obligaciones de los administrados. Entiéndase, por ejemplo, los proveedores en el mercado, un conductor frente a una infracción de tránsito y así, abiertamente toda la regulación que establece prohibiciones o regulaciones, obviamente frente al incumplimiento se genera un PAS y esto obviamente tiene que declararse en un acto administrativo. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos que configuran esta definición del acto administrativo? Y ciertamente también es muy importante entender que no necesariamente el acto contenido en un documento puede ser considerado como tal, ¿no? Por ejemplo, la manifestación unilateral, aquella que recae en derechos, intereses y obligaciones de los administrados en el marco de normas de derecho público en una situación concreta y que produce efectos jurídicos externos. Entonces, todos obviamente entendemos de que hay una manifestación unilateral, obviamente, de la administración contenida en un documento que obviamente afecta los derechos, intereses y obligaciones de los administrados en el marco de las normas de derecho público que aplica la institución en una situación concreta, y esto obviamente genera efectos en los administrados, en algunos casos beneficiosos, como pueden ser los actos de licencia, de funcionamiento, de concesión de derechos o de repente también de imposición de sanciones. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos lo que ya habíamos comentado, ¿no? La declaración, en este caso el acto administrativo, se exterioriza mediante una decisión asumida por la administración pública, una opinión sustentada en el ordenamiento jurídico, obviamente, que acarree una declaración, un pronunciamiento en un caso concreto. Esto obviamente tiene que ser producto del análisis desarrollado al interior de la administración pública como consecuencia de un procedimiento administrativo. Y aquí lanzo la pregunta, que creo que es el momento pertinente. ¿Una fiscalización podría ser considerada un acto administrativo? Obviamente cualquiera, podríamos entender que una fiscalización no es parte de un acto administrativo porque no hay una declaración. Son los funcionarios fiscalizadores que se constituyen en los diversos establecimientos para constatar el cumplimiento de la regulación. Pero existe obviamente la posibilidad de que cuando esa manifestación o esa actuación interna o en todo caso actuación material de la administración pública genere efectos en los administrados y dé en este caso evidencia de una posición que ciertamente no de manera concreta, pero sí de manera material, evidencie un pronunciamiento, obviamente también podría considerarse un acto administrativo. Me refiero principalmente a aquel establecimiento de repente que, teniendo una licencia de funcionamiento, recibe todos los viernes una fiscalización. Entonces es evidente que dentro de la fiscalización nosotros tenemos ya claro el tema del riesgo, ¿no? Se fiscaliza en función al riesgo. Entonces no es admisible o obviamente es observable que todos los viernes reciba la fiscalización. Eso ya más parece una conducta que en función a la concurrencia da una evidencia de un acto, no de una voluntad
de manifestación de la administración pública. Y en esos casos, ese tipo de comportamiento podría ser encausado como una declaración. Obviamente, ya no de manera objetiva a través de un documento, sino a través de una actuación material. El segundo elemento de la definición que contiene la ley de procedimiento administrativo es destinada a producir efectos jurídicos externos. Esto obviamente lo caracteriza porque ese acto se notifica, causa obviamente un efecto en el administrado, versus el acto de administración interna que solamente produce efectos dentro de la administración. El acto que se exterioriza tiene una condición de título que genera efectos una vez efectuada la notificación. Recae en intereses y obligaciones y derechos de los administrados, ¿no? Entonces, esa obviamente también es otra característica del acto administrativo, muy importante, ¿no? Tiene que necesariamente generar un efecto en el administrado. Entonces, podríamos decir que un acto administrativo que no genera un efecto negativo, positivo en el administrado, no sería tal. Podríamos analizar esa posibilidad si es que evidentemente, por ejemplo, un documento exhortativo, ¿no? Genérico de cumplimiento de las obligaciones, ¿no? No se ha generado dentro de un procedimiento administrativo, no se genera sobre una situación concreta. Y por consiguiente, el producto, que es lo que se notifica, entendiendo que sea una carta, no está afectando los intereses o obligaciones del administrado y derechos del administrado. Por consiguiente, el administrado no se podría sentir afectado y obviamente esto tampoco podría generar una impugnación, porque habría que obviamente evidenciar cuál es el agravio y sobre eso qué intereses, derechos u obligaciones del administrado se están afectando, ¿no? Entonces es una característica bastante especial que establece que el acto administrativo debe recaer sobre derechos, intereses y obligaciones de los administrados, en una situación concreta y en el marco de normas de derecho público. En lo primero, obviamente, el procedimiento, como ustedes ya tienen conocimiento, en la ley de procedimiento administrativo tiene dos tipos, ¿no? Los procedimientos generales y los procedimientos especiales. Los procedimientos generales, que son en este caso de silencio de aprobación automática o de evaluación previa, ¿no? Los de aprobación automática en el acto y los de evaluación previa obviamente, valga la redundancia, verificación de la concurrencia de los requisitos que establece el TUP, ¿no? Una vez verificado, corroborado, se emite el acto administrativo, obviamente también sujeto al silencio administrativo positivo. Y los de procedimientos especiales, el trilateral y el sancionador. ¿Okay? Entonces, todos estos procedimientos de evaluación previa, procedimientos de aprobación automática, que son parte de los procedimientos generales y los procedimientos especiales, nacen específicamente sobre una situación concreta que afecta, beneficia o genera una modificación de los derechos de los administrados. Y obviamente esto tiene que darse en el marco de las normas de derecho público. En ese punto, el principio de legalidad es muy importante porque garantiza obviamente que la administración se sujete a las facultades que están establecidas y en función a los criterios de procedimiento y de motivación que obviamente garantizan el cumplimiento de los derechos de los administrados, el respeto de los derechos de los administrados. Entonces, en el marco de normas de derecho público, tenemos que tener en mente principio de legalidad, ¿no? Principio de legalidad tanto en la forma, como lo hace la administración siguiendo las etapas, y en el fondo, sobre la base de las competencias. Y ahora pasamos rápidamente a lo que son los requisitos de validez del acto administrativo. Entendemos que hay una declaración que debe cumplir con determinadas características y ahora vamos a evaluar en este caso lo que son los requisitos que regularmente tenemos que tener presente. En el caso de los PAS, ya entrando de frente a la reflexión sobre los casos, en los PAS muchas veces las entidades tienen las directrices o los márgenes o las fronteras de sus competencias bastante delimitadas. Pero en muchos casos la regulación cambiante genera que determinados casos tengan determinadas instituciones y otros obviamente una variación del mismo hecho sea competencia de otra institución. Entonces, un aspecto fundamental para el ejercicio de las competencias de la administración pública es que obviamente la institución o la autoridad
que despliegue sus facultades esté plenamente segura de que obviamente es competente, ¿no? Es un aspecto fundamental al inicio de los procedimientos administrativos, que la entidad señale el abocamiento sobre, obviamente, sus competencias de lo que va a analizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un procedimiento administrativo sancionador, parte de la resolución de inicio de procedimiento será, obviamente, la calificación del hecho, ¿no? Este hecho se encuentra dentro de tal, en este caso, regulación. Esa regulación establece como facultad que obviamente tal autoridad puede emitir un pronunciamiento, pueda determinar una situación en concreto y obviamente pueda determinar alguna afectación o una infracción. Entonces, eso obviamente es un análisis de competencia. La competencia no se ve bien por el procedimiento, por la forma y en el caso específico, por la materia, el territorio, el grado, el tiempo y la cuantía, obviamente que tienen distintos niveles, ¿no? Tanto en procedimiento y en el fondo. ¿Ok? Un aspecto fundamental es que, y bueno, parte de lo que hemos revisado para el análisis de estos casos es que en el caso de los PAS, por ejemplo, en algunos casos la competencia, ya sea por la materia, ya sea por la cuantía, ya sea por el territorio, es necesariamente un elemento indispensable. Caso contrario, podría acarrear una nulidad, ¿no? Por ejemplo, el hecho que sucede de repente a través de una venta por comercio electrónico, ¿no? Ya sabemos que las ventas por comercio electrónico no están sujetas a las reglas de los establecimientos físicos por obvias razones. ¿Quién es competente en el comercio electrónico, no? Si estamos hablando de un proveedor en Perú, podríamos obviamente encauzar en contra de ese proveedor sobre la base de la regulación nacional. Pero si estamos hablando de un proveedor extranjero, ¿no? Que de repente tiene una sucursal que no ha participado, entonces ese es un aspecto fundamental que tiene que dilucidarse al momento de ejercer inicialmente la competencia, ¿no? Soy competente, el hecho es de mi competencia, está dentro de mi jurisdicción, puedo en este caso ejercer la competencia, no está prescrito, ¿no? Es parte de la cuantía que yo puedo ver, todos esos aspectos son fundamentales. Caso contrario, se corre el riesgo de una nulidad por una infracción, obviamente, al requisito de competencia de la autoridad. Y esto, obviamente, ya podría evidenciar también el riesgo de que se pueda determinar una responsabilidad por incumplimiento de este requisito del acto administrativo, ¿no? El segundo requisito, el objeto o contenido, ¿no? Muchas veces, y esto de repente en el artículo 5 ustedes lo han revisado, es bastante interesante porque en el objeto contenido de la administración pública tiene en este caso que establecer cuál es ese espectro jurídico sobre el cual va a emitir un pronunciamiento, ¿no? Entonces, ¿qué debe contener ese pronunciamiento? Todos los hechos y derechos, obviamente, que se encuentran involucrados, así como las alegaciones que en el marco del procedimiento han efectuado las partes, ¿no? Entonces, si esto no es así, obviamente se podría afectar este requisito de objeto o contenido. No se ha establecido de manera específica, podría analizar la segunda instancia, el objeto del acto administrativo, en tanto que no es claro, es ambiguo, no ha comprendido todos los hechos que han sido dilucidados en el procedimiento. De repente una de las partes ha pedido un peritaje y no se ha, en este caso, actuado ese peritaje o no se ha actuado un medio probatorio. De forma que en el análisis posterior, ya en segunda instancia, se evalúa que efectivamente el análisis de la argumentación fáctica, es decir, ese elemento que no se actuó o no se instruyó en primera instancia, iba a generar mayor fortaleza al análisis previo, de forma que el no haberlo hecho genera una debilidad que podría en este caso generar un riesgo de nulidad si es que obviamente la posición de la segunda instancia es de darle mayor relevancia, ¿no? Este requisito de validez es necesario que se compatibilice con, en este caso, uno, la posibilidad jurídica y física del acto administrativo, ¿no? Vamos a emitir un acto. Esto va va a generar un efecto en los derechos, intereses y obligaciones del administrado. ¿Es posible hacerlo? ¿Es jurídicamente viable? ¿Se establece con precisión lo que vamos a resolver?
es claro, no es ambiguo, y obviamente lo que les había comentado debe contener todas las actuaciones que se han dado en el procedimiento. En lo que hemos revisado en el PAD, principalmente, la mayoría de nulidades que vamos a ver en unos minutos van un poco por este lado, ¿no? Primero por el tema de proporcionalidad, motivación, pero principalmente también por no haber comprendido, obviamente, toda la actuación que en el procedimiento en primera instancia debió de comprender, ¿no? No haber agotado, digamos, todas las etapas para completar el conocimiento global del objeto sobre el cual se va a emitir un pronunciamiento. La finalidad pública, no menos importante, obviamente genera de que todas las decisiones de la administración pública tengan un enfoque no particular, sino obviamente que cubra todo el objetivo que está establecido en la regulación. Por ejemplo, normas de competencia. Se debe priorizar en este caso, de acuerdo a los objetivos de la norma, el mercado, los derechos de consumidor, la libre y leal competencia, la información, la reducción de la asimetría, en el caso, por ejemplo, del OPAT, obviamente cumplimiento de las obligaciones, el buen funcionamiento de la administración. Entonces, todas las declaraciones de la administración pública tienen que estar o encontrarse dirigidas a cumplir con esas finalidades que están establecidas en los objetivos de la norma, ¿no? Ahora, un punto muy importante, ¿no? La ausencia de normas que indiquen los fines de una facultad no puede generar discrecionalidad, ¿no? Y bien sabemos que la administración pública solamente se desenvuelve en función a las facultades. No hay en este caso la posibilidad de una extensión de las facultades porque eso obviamente ya cae en riesgo de arbitrariedad y afecta también los ámbitos de libertad que tienen los administrados para poder desplegar sus actividades, ¿no? La motivación, que es justamente lo que vamos a analizar. En el tema de la motivación, el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia emitida en el expediente 728 del caso Juliana Yamoja, fue bastante enfático, ¿no? Al establecer algunas situaciones en donde estamos ante evidentes resoluciones que podrían aparecer o parecer con una motivación sustentada, pero adolecen de motivaciones aparentes, incongruentes, con obviamente falencias internas y externas que debilitan el pronunciamiento. Nosotros en el análisis de la resolución, tanto en primera instancia principalmente y con mayor razón en segunda instancia, lo que se hace es ver si es que las motivaciones que se encuentran contenidas en el acto administrativo dan soporte a la decisión final, ¿no? En una especie de construcción sobre la base de inferencias, se analiza si es que lo que se ha resuelto se encuentra soportado sobre la base de la evidencia o, en este caso, inferencias que se han analizado al momento de evaluar los hechos sobre los cuales se emite un pronunciamiento. Muchas veces no hay, digamos, se emite un pronunciamiento, pero no hay la evidencia. O de repente no se hace una construcción, como por ejemplo como lo hizo el Tribunal Constitucional a través de esta incorporación de la comunidad del indicio, en donde, o la teoría de la comunidad del indicio, en donde obviamente establece una teoría sobre la base de cómo debe construirse una motivación o una argumentación sobre la base de indicios, ¿no? Y establecía un hecho base, un hecho final y una serie de indicios que de manera concatenada nos den la seguridad de que estamos ante un hecho concreto que obviamente excluya la posibilidad de una argumentación contradictoria o de un tercio excluido, ¿no? Es decir, que de esa misma argumentación pueda devenir una segunda conclusión. La idea, en este caso de la motivación, es que cuando se analice, digamos, la resolución o el análisis de los hechos y se emite un pronunciamiento, este pronunciamiento tiene que ser concluyente. Es decir, no tiene que dejar lugar a una segunda conclusión, ni tiene que ser incongruente, ni tiene que de repente contradecirse los argumentos en la misma resolución, o en muchos casos también afectar el principio de identidad. ¿Cuál es? De que obviamente el pronunciamiento se genere sobre la base de los hechos, porque ya sabemos que muchas veces tendemos a tratar de
obviamente por un ejercicio de simplificación, asimilar los hechos a uno que ya vimos antes, ¿no? Y tratamos de jalar esos análisis o esas argumentaciones para simplificar más el trabajo, pero ciertamente eso podría afectar la identidad del proceso, incorporando análisis o motivaciones que obviamente no corresponden al caso. Ahora, un aspecto fundamental también para el tema de los actos administrativos es que pueden estar sustentados en informes, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, estos sean incorporados y formen parte del acto administrativo y no sustituyan, pues, la parte fundamental, ¿no? Uno puede decir, sí, hay un informe con el cual estamos, en ese caso, de acuerdo, pero en función a los siguientes argumentos y desarrollo, obviamente, los argumentos, porque lo contrario significaría prácticamente repetir o, en todo caso, referir el informe y, obviamente, omitir el pronunciamiento, que es lo que conlleva, en ese caso, la obligación de quien se encuentra a cargo del procedimiento y de resolverlo, ¿no? No podríamos alcanzar un informe para que el superior o el órgano resolutor simple y llanamente lo refiera y con ello señale de que ya cumplió con su función de resolver. Y el procedimiento regular, ¿no? Parte del debido procedimiento, de las etapas, obviamente, en donde lo que tiene que hacer la administración pública es garantizar que el debido procedimiento, tanto el ingreso, en el proceso y al final, se cumpla para que los administrados tengan las etapas, así como las posibilidades de poder ejercer sus derechos de manera adecuada, ¿no? Tanto en el ofrecimiento de prueba, en el desarrollo y generación de prueba, así como en la etapa de impugnación, ¿no? Habíamos comentado la clase pasada, ya terminando la parte de los requisitos del acto administrativo, que obviamente, la declaración de la administración pública que se construye sobre la base de los hechos que se analizan y que generan una declaración que cumple con los requisitos que hemos establecido previamente, podrían, obviamente, también en su ausencia de alguno de ellos, generar la posibilidad de dos tipos de nulidades, ¿no? La nulidad que pueda ser planteada por los administrados a través de los recursos impugnativos, lo vimos en la clase pasada, o también la nulidad de oficio, ¿no? Sobre lo primero, es claro de que en la impugnación, el impugnante ejerce su derecho y obviamente también plantea nulidades, ¿no? La nulidad se plantea a través de los recursos, establece la ley de procedimiento administrativo. Y la nulidad de oficio, dentro de las facultades de revisión del acto administrativo, es una facultad y no un recurso de los administrados. Y como facultad, es obviamente una que solamente le atañe a la administración pública. ¿Ok? Entonces, muy importante, la nulidad de oficio no es un recurso, es una atribución, es una facultad que la autoridad obviamente la puede ejercer, y la nulidad, en este caso, que se plantea a través de los recursos, es una posibilidad, es parte del derecho de impugnación que tienen los administrados. ¿Por qué la nulidad de oficio? Porque obviamente en los casos, por ejemplo, de los PAS, ¿no? En la impugnación, la segunda instancia debe verificar que la conformación del acto administrativo ha sido correcta y que se han cumplido con los requisitos. Más allá de la impugnación, si es que la autoridad evidencia que si bien la impugnación va por un lado, pero es evidente la carencia de un requisito que puede ser que el acto está prescrito, que el procedimiento ha caducado, que de repente se ha cambiado la regulación y ya ese hecho no es una infracción, que de repente se ha cometido una infracción al momento de aplicar una graduación con una norma que ya de repente ha cambiado. Entonces, todas esas posibilidades, si son de conocimiento de la segunda instancia y están obviamente en el alcance, en el momento, tienen que ser actuadas para que el acto administrativo, al momento de agotar el procedimiento administrativo, que se agota obviamente en la vía administrativa con la resolución de segunda instancia, pueda más adelante, en caso sea llevado al contencioso administrativo, ser confirmado, ¿no? De lo contrario, podría generarse riesgo de que en sede judicial el proceso contencioso administrativo devenga, obviamente, en una nulidad, en la ley de proceso contencioso administrativo, que retrotraiga todos los efectos y por consiguiente también generar una o probablemente determinación o riesgo de determinación de responsabilidad tanto en la primera instancia como en la segunda instancia en función a en qué momento se generó o en qué momento se pudo advertir ese riesgo y no se corrigió. ¿Ok? ¿Cuáles son las causales? Como les comentaba,
la contravención a la Constitución, a las leyes o las normas reglamentarias, una de bastante amplitud, ¿no? Una causal de bastante amplitud. Obviamente todos entendemos de que esta causal tiene que ajustarse a las normas que son atribuibles al procedimiento administrativo en función al hecho concreto, a la regulación concreta y al sector en específico, ¿no? Para que no tengamos que estar abriendo mucho el campo, porque de lo contrario sería obviamente ya un ejercicio que no abonaría en el análisis, sino más que todo en la dilación del procedimiento, ¿no? Alegar de repente una norma que no es aplicable, si bien podría darse, pero principalmente a lo que se refiere en este caso la causal es lo que está vinculado al procedimiento y al sector en específico, ¿no? El defecto de la emisión de alguno de los requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del artículo 14, que para estos casos obviamente no se da, ¿no? Los actos expresos son los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio positivo, por los que se adquiere facultades o derechos cuando son contrarios al ordenamiento jurídico o cuando no se cumple con los requisitos documentación o trámites esenciales para su adquisición. En este caso estamos hablando del silencio administrativo que frente a la inobservancia o frente a la falta de pronunciamiento de la administración generan un acto ficto, ¿no? Una resolución ficta que ya genera derechos en los administrados. Quiere una licencia de funcionamiento, el procedimiento establecido en el TUPA establece algunos requisitos, yo presento mi solicitud, el procedimiento establece 7 días, en caso no, está en el TUPA, silencio administrativo positivo, y sobre esa base, obviamente, frente a la falta de pronunciamiento, yo me acojo al silencio administrativo positivo, envío un documento a la administración señalando el acogimiento al silencio administrativo, que no es necesario, pero que obviamente es un instrumento que nos permite dejar constancia de ese acogimiento. Y obviamente después la administración se da cuenta de que en la solicitud que generó el silencio no se cumplió con los requisitos o hay actos que obviamente, o hay documentos que evidencian una infracción mayor. Entonces eso obviamente daría lugar a una nulidad del acto administrativo. En este caso una nulidad del silencio administrativo positivo, ¿no? Si no fuera así y se cumple con todos los requisitos, ojo, si no fuera así y se cumple con todos los requisitos y el silencio administrativo se ha generado de manera correcta, la única forma de revocar ese acto administrativo es a través, valga la redundancia, de la facultad de revocación de los actos administrativos, ¿no? La única forma de revertir es a través de la revocación. Y la revocación, con lo que establece las facultades de revisión de la Ley de Procedimiento Administrativo, tiene características específicas, ¿no? Que lo que se solicitó haya variado, que obviamente se esté desvirtuando la condición sobre la cual se generó el silencio administrativo positivo, obviamente que esto tenga también una atribución, una imputación de este hecho a quien se ha beneficiado para que pueda formular su defensa, ¿no? Luego, fuera de ello, obviamente, si es que la autoridad determina esas características de que se ha desvirtuado el silencio administrativo o que se han cambiado los hechos sobre los cuales se generó el silencio administrativo, puede revocar el acto administrativo. Y los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, obviamente, son causales de nulidad, ¿no? Ahora, como les comentaba, ¿qué dice el Tribunal Constitucional en relación a la motivación, ¿no? Bueno, señalaba el Tribunal Constitucional en la resolución del caso Juliana Yamoja, que tenemos algunas situaciones en donde estamos ante infracciones al deber de la motivación, y principalmente al derecho a la motivación, obviamente, de los administrados, ¿no? La inexistencia de motivación o motivación aparente, ¿no? Muchas veces no hay motivación y el acto ya es concreto, reducido de repente el análisis y de frente hay un pronunciamiento que no se sostiene sobre los argumentos o motivaciones, o en todo caso la motivación es repetitiva, incongruente, ¿no? Entonces estamos ante una motivación aparente que pretende aparecer como una resolución bien sustentada, pero que en el fondo simplemente hay una repetición de argumentos sin conexión que obviamente nos dan cuenta de un ejercicio más que todo dilatorio, ¿no? La falta de motivación interna del razonamiento, ¿no? En este caso, cuando hay
una argumentación que sobre la base de inferencias inválidas genera obviamente una conclusión, ¿no? Muchas veces los sofismas o en todo caso los problemas de argumentación en la construcción de las premisas pueden llevarnos a conclusiones equivocadas o conclusiones incorrectas sobre la base de los errores que se puedan generar, obviamente, en la construcción de los indicios o de las premisas, como había comentado. O también cuando exista una incoherencia narrativa, ¿no? Lo que se lee en la resolución no se entiende, un párrafo va por un lado, el otro párrafo va por otro lado, a las finales hay párrafos que son incongruentes, son contradictorios, esto obviamente también da cuenta de una motivación carente de razonamiento interno, ¿no? De una construcción lógica interna, ¿no? Igual, las deficiencias en la motivación externa, principalmente sobre la base de la construcción de las pruebas o de los medios probatorios que construyen o que dan evidencia a la argumentación, ¿no? Si se analiza un hecho, por ejemplo, un peritaje, y este obviamente no ha sido llevado por el profesional que se encuentre acreditado, que tenga la capacitación, ciertamente es una carencia de motivación externa, ¿no? Yo recuerdo un caso en donde un examen de alcoholemia a través de estos equipos, el alcoholímetro, se generó una infracción. No obstante, en el análisis de la resolución se da cuenta del resultado del equipo, pero el equipo no estaba calibrado, ¿no? Y ya estaba fuera del periodo de calibración y de certificación, por tanto, el resultado no podía ser tomado en cuenta, ¿no? Entonces, eso obviamente también genera una carencia de motivación externa, ¿no? Y la motivación insuficiente que nos da cuenta de, obviamente, una falta de argumentos que le den consistencia. Como podríamos decir en el caso penal, no salimos o no escapamos de la duda razonable, no cubrimos todo ese espectro y obviamente existe la posibilidad de que sea o pueda generarse una tercera conclusión, una segunda conclusión o una conclusión distinta a la que se está arribando en el análisis del caso. Entonces, frente a eso también estamos ante una motivación insuficiente. Y la motivación finalmente incongruente es aquella, como les comentaba, en donde tanto la posición inicial se va desdibujando en el decurso de la resolución, ¿no? Inicialmente se dice que de repente se encuentra acreditado A, para después señalar de que se desvirtúa A, después que se corrobora A, y a las finales en la lectura hay una incongruencia también narrativa, pero también incongruente en la base de lo que se genera en el análisis fáctico, ¿no? Esta parte del análisis fáctico yo les recomiendo la lectura de Quaestio Facti del doctor Daniel González Layir, un investigador sobre justamente la argumentación fáctica, una lectura de la cual gusto mucho siempre regresar porque da cuenta de lo que regularmente no se toma mucho no se advierte mucho, ¿no? O no se tiene muy presente, que es la argumentación fáctica. Cuando estamos ante un hecho, cuando podemos decir que efectivamente se ha culminado toda la etapa o hemos completado toda la taxonomía de un hecho para poder pasar al siguiente nivel de la subsunción. Muchas veces asumimos que estamos ante un hecho, pero como en el caso, por ejemplo, de Juliana Yamoja, el Tribunal Constitucional señaló de que no quedaba claro los hechos, más allá de la investigación, más allá de la evidencia, todavía existía la posibilidad, obviamente, de tener segundas o terceras conclusiones, o conclusiones distintas a las que se estaba arribando, y por consiguiente faltaba darle más fuerza a esa parte de la argumentación fáctica. ¿Ok? No se olviden, Daniel González Layir, Quaestio Facti. Bien, entonces, dicho esto, vamos ahora a lo nuestro, ¿no? El análisis de los casos. Aquí tenemos uno que me llamó la atención por lo siguiente, ¿no? No vamos a referir los nombres, pero sí la institución que impone la sanción. Aquí tenemos uno de SUNAT, el área de aduanas,
Y el tribunal señala lo siguiente, ¿no? Se declara la nulidad de la resolución de superintendencia del 18 de noviembre, emitida por la Superintendencia Nacional Adjunta de Administración y Finanzas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, al haberse vulnerado el deber de motivación y los principios de proporcionalidad y racionalidad. ¿Qué había pasado aquí? El colaborador, servidor, había hecho uso del anexo de la institución para obviamente comunicarse con otra área y tratar de preguntar o averiguar sobre un procedimiento que se estaba desenvolviendo en ese momento. Eso obviamente al ser advertido se puso en conocimiento del OIPAD y se generó el procedimiento, ¿no? En la impugnación, el impugnante señaló, ¿no? La sanción impuesta es desproporcionada, no se ha tomado en cuenta los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, no obtuvo beneficio o ventaja indebida, no ha causado ningún perjuicio a la entidad, y si bien reconoce y acepta su responsabilidad con la suspensión mínima de días, resulta abusivo, desproporcionado y irrazonable que se le imponga una sanción de suspensión de 12 meses. Entonces, ciertamente, por esa acción de coger el anexo y comunicarse con un área para averiguar sobre un procedimiento que obviamente era de interés personal de esta persona, la administración, en el procedimiento disciplinario, determinó que la sanción que le tocaba era una suspensión de 12 meses. El tribunal señaló lo siguiente, ¿no? Bueno, en relación, en este caso, a la falta que afecta la funcionalidad de la administración pública, el tribunal señaló, o preámbulo, para pasar al slide que tenemos en pantalla, señaló que no se había acreditado de qué manera el utilizar un anexo había desnaturalizado la finalidad pública que obviamente debe buscarse a través de los bienes del Estado, ¿no? Entonces, en ese punto, si bien se aceptaba que este hecho era en contra, obviamente, del uso que debe darse, pero en la determinación de la resolución, quien impone la sanción no acreditó de qué manera ese hecho se ajustaba, obviamente, a la desnaturalización de los fines por los cuales se debe utilizar los bienes del Estado. Entonces, en ese punto, ya obviamente señalaba de que no se había cumplido con la motivación y tampoco se había cubierto ese aspecto. Ahora, lo segundo, como ustedes ven en pantalla, señalaba de que esta persona tenía ya obviamente una cantidad de años trabajando en la institución, por lo que su posición obviamente era superior a los de obviamente el resto de colaboradores. En tal sentido, tenía una condición que le exigía o le era exigible un comportamiento distinto, ¿no? Sin embargo, a criterio del tribunal, su explicación no tiene correlato con el criterio analizado, en tanto que se evidencia que su cargo no engloba labores de dirección, de guía o de liderazgo, ni que ostente cierto grado de jerarquía. Tampoco hay relación entre la naturaleza de la falta con la especialidad o experiencia del impugnante. Entonces, señalaba el órgano sancionador que por esa situación de años laborando en la institución ya tenía en este caso una posición que, como lo habías comentado, le era exigible un comportamiento distinto y aparejaba esta situación con la de una situación de rango superior, de un funcionario, ¿no? Lo que obviamente también fue desvirtuado por el tribunal porque no se había establecido, como ya les acabo de dar cuenta, que su cargo, obviamente en función a los instrumentos de gestión, al MOF, al ROF, obviamente y a la categorización de repente interna, al organigrama, la persona obviamente tenga una posición que entrañe otro tipo de exigencias, ¿no? Otro tipo de comportamientos. Señala el tribunal, de manera que no se aprecian razones para concluir que la condición en mención se ha configurado y por tanto las conductas del impugnante revisten suficiente gravedad como para justificar la sanción impuesta. Finalmente, una última condición merituada por la entidad es la referida a las circunstancias en que se comete la infracción. Sin embargo, no identifica cuál es esa circunstancia externa a las dos conductas imputadas que agravian la situación del impugnante, ¿no? Lo que ha descrito no es otra cosa que las conductas en sí mismas, ¿no? Y, bueno, en ese caso,
el tribunal señala de que esa argumentación no ha cumplido con motivar adecuadamente en función a la graduación de la sanción, principalmente estos elementos que establecen sobre afectación a la funcionalidad de la administración pública, en este caso también a la categoría del colaborador, y en este caso también a los otros aspectos que se tuvieron en cuenta en el momento de imponer la sanción, y que obviamente el tribunal ya en la impugnación analizó en profundidad y señaló que efectivamente no se había sustentado o no daba cuenta en este caso de una motivación que complete el objetivo o en todo caso el alcance de la regulación, que obviamente pueda concluirse en segunda instancia que se había cumplido con una motivación correcta, ¿no? Y por consiguiente señalaba de que resultaba desproporcionada la sanción y declaraba la nulidad, en tanto que no se había cumplido con este principio. Ahora, esto obviamente, ¿qué principio afecta? ¿No? Como les vuelvo a reiterar, deber de motivación, en este caso, motivación del acto administrativo, nulidad del acto administrativo, ¿no? Infracción a la ley, ¿no? El segundo caso, infracción al requisito del debido procedimiento, procedimiento regular del acto administrativo, ¿no? Se declara la nulidad de la resolución subdirectoral administrativa emitidas por la Dirección de Recursos Humanos y la Gerencia Regional del Gobierno Regional de Junín al haberse vulnerado el principio del debido procedimiento administrativo, ¿no? ¿Qué ha pasado acá? Aquí lo que pasó es que la entidad en el acto de inicio y de sanción no señaló de manera expresa las normas complementarias que describían las funciones del servidor vinculadas al puesto, ¿no? Entonces, se le había atribuido una presunta responsabilidad, pero al momento de imputar no se había establecido en qué instrumentos de gestión se encontraban las funciones que habían sido incumplidas por el prestador. Entonces, eso obviamente imposibilita una adecuada defensa, ¿no? Señala el tribunal, ¿no? Ahora bien, de la revisión del acto de inicio de procedimiento administrativo, se aprecia que la entidad ha narrado una serie de hechos, pero no ha detallado con suficiente precisión y claridad cada una de las conductas imputadas al impugnante y cómo éstas configuran una negligencia en el desempeño de sus funciones como subgerente de estudios. Tampoco se ha diferenciado si son cada una de ellas, si se han vulnerado las tres funciones previstas en los literales A, D y G del Manual de Organización y Funciones de la entidad o solo una de ellas. Entonces, se describen seguramente una serie de hechos y se le imputan una infracción al literal A, D y G del Manual de Organización y Funciones, ¿no? Sin establecer que tal conducta configura una infracción al literal A, segunda conducta configura una infracción al literal D y así, ¿no? Entonces, eso obviamente para el tribunal ha generado una infracción al requisito del debido procedimiento, en tanto que no se han tipificado de manera correcta las presuntas infracciones y por consiguiente eso ha afectado al derecho del administrado, principalmente en su debido procedimiento, ¿no? Aquí tenemos otro agregado de este caso. Asimismo, se señalaron otros hechos vinculados con el plan de trabajo, la contratación del servicio para elaboración y evaluación del expediente de saldo, emisión de conformidades de servicio, pese a que hubo cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de las prestaciones contractuales y con la no supervisión respecto a la elaboración, evaluación y aprobación del expediente técnico de saldo. Sin embargo, no se ha precisado con suficiente grado de certeza si dichos hechos también constituyen conductas imputables, ¿no? Respecto al acto de sanción, se aprecia que la entidad se limitó a transcribir los hechos imputados y precisar que incurrió en la falta prevista en el literal D del artículo 85 de la ley 30.057, pero no detalló cuáles son las funciones que habrían vulnerado al impugnado y tampoco expresó las razones que justifiquen la configuración de la falta de negligencia en el desempeño de sus funciones. Tomando en cuenta de que estamos ante una determinación de responsabilidades por negligencia, por culpa grave, negligencia leve en este caso, obviamente tiene que establecerse la obligación y de qué manera esa acción no ha cumplido con la obligación que está contenida en el instrumento de gestión. Si no se hace de esa manera, ustedes ya en este caso seguramente también lo han visto en algunas resoluciones, el tribunal suele establecer que esta forma de imputar afecta el debido procedimiento, ¿no?
Lo anterior, concluye el tribunal, constituye una vulneración del principio de tipicidad y deber de debida motivación de los actos administrativos, lo que, a criterio de esta sala, constituye una inobservancia por parte de la entidad de las garantías con las cuales se encuentra premunido todo administrado. En tal sentido, el acto de sanción y el acto de inicio de procedimiento administrativo disciplinario están inmersos en las causales de nulidad previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 10 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Ok? Entonces, está claro, un criterio sobre el cual tenemos que evaluar las resoluciones, tanto si estamos como parte del equipo de la Secretaría Técnica o del órgano de instrucción, en este caso también apoyando o brindando asistencia al órgano resolutor, o también si es que estamos del otro lado en la defensa o en la segunda instancia, es establecer si es que en función a los requisitos del acto y a las causales de nulidad, el acto que se emite no afecta o no acusa un incumplimiento a algún requisito o en todo caso presenta una causal de nulidad, que es lo que estamos desarrollando. Aquí hay un tema también que me pareció interesante traerlo a clase, la forma en la que se debe imputar la negligencia, ¿no? En un caso anterior que acabamos de hablar, veíamos en este caso que no se ha establecido de manera correcta cómo se efectúa o cómo se genera la subsunción, la tipificación, obviamente, hay una descripción narrativa de hechos sin una subsunción adecuada que genera obviamente una afectación por falta de precisión o de tipificación, ¿no? En este caso, la sala lo que hace es establecer fundamentalmente un criterio, bueno, no es un criterio obviamente, sino es una posición que ya se está presentando en varias resoluciones en donde señala de que efectivamente la forma de tipificación debe acentuarse sobre la base de los instrumentos de gestión, ¿no? Y aquí lo que resolvió es lo siguiente, ¿no? Se declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la señora XYZ contra la resolución emitida por la Coordinación de Recursos Humanos de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque del Poder Judicial al haberse acreditado la comisión de la falta imputada. Y principalmente, ¿qué señala, no? Si bien el término diligencia es un concepto jurídico indeterminado, este cuerpo, ya sabemos que los conceptos jurídicos indeterminados se van construyendo, ¿no? Y no podemos establecer un concepto fijo, sino que vamos nutriendo este concepto en función a la regulación y también, obviamente, al aporte de, en el caso, por ejemplo, de la administración, de también la ciencia que se desenvuelve en este campo jurídico, las otras investigaciones conductuales, psicológicas. El concepto jurídico indeterminado se va nutriendo no solamente del derecho, sino también del aporte de otras ciencias, ¿no? Entonces, este cuerpo colegiado en reiteradas ocasiones ha expresado que para los efectos de los casos en los que se atribuye la falta en cuestión, se puede concebir el mismo como la forma en la que el trabajador realiza la prestación laboral, la cual obliga a ejecutar las actividades o labores asignadas con el debido cuidado, diligencia, ¿no? Interés, preocupación, exactitud, empeño y dedicación, ¿no? Esto conlleva, lógicamente, a que el trabajador tenga que realizar todas aquellas acciones que sean mínimamente necesarias para cumplir oportunamente las labores que deriven de su cargo, las mismas que contribuirán a su vez a la consecución de los objetivos institucionales planteados, ¿no? De manera que la falta antes descrita sanciona el descuido, la desatención o falta de cuidado de un servidor en el desarrollo de determinadas funciones propias del cargo para el cual fue contratado, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que señaló en esa oportunidad, ¿no? La entidad, a efecto de satisfacer el principio de tipicidad, ha vinculado la falta en cuestión con las siguientes funciones específicas contempladas en el Manual de Organización y Funciones de la entidad, ¿no? Entiendo que en la resolución de inicio se le ha señalado, ¿no? El Manual de Organización y Funciones del Poder Judicial establece, ¿no? Dar cuenta a los magistrados del despacho y proyectar los decretos y los autos que no requieren pronunciamiento de fondo en los plazos establecidos por ley, programar las audiencias en los plazos establecidos por ley, ejecutar disposiciones consignadas en autos y sentencias, oficiando a las instituciones pertinentes cuando corresponda. El Manual de Organización y Funciones de los órganos jurisdiccionales penales de las Cortes Superiores de Justicia también, obviamente, se establecen algunas funciones, ¿no? Dar cuenta del despacho, elaborar y suscribir los decretos y proyectar los autos, programar las audiencias en los plazos establecidos, ejecutar las disposiciones consignadas en autos y sentencias, oficiando a las instituciones pertinentes cuando corresponde. Entonces, al momento de calificar
y tipificar los hechos, se ha establecido el instrumento de gestión de manera específica, se le ha atribuido en este caso el incumplimiento de estas funciones al colaborador que obviamente se les había asignado estas, y en consecuencia estamos ante obviamente obligaciones específicas, ¿no? Ahí está la prestación, la forma en la que tenía que ejecutarse, el tiempo, obviamente, entonces es claro de que una situación distinta acusa una infracción de estas obligaciones. Entonces, esa, según en este caso el Tribunal de Servir, es la forma correcta en la que se debe hacer una imputación por negligencia, ¿no? Por falta de diligencia. Y en el caso de gradualidad, aquí también, como lo habíamos comentado, la ley, al momento de establecer estas causales de determinación de gradualidad de la sanción, si bien no establece de que tenga que establecerse una gradualidad de orden, sino que obviamente en función a los hechos se puede imponer la sanción más grave, pero ciertamente eso no acarrea de que no se tenga presente el historial de, en este caso, la persona que está siendo instruida o está siendo procesada. En este caso, por ejemplo, caso de Tacna, ciertamente, se declara infundado el recurso de apelación interpuesto por el señor XYZ contra la resolución de Gerencia General Regional del 2 de febrero, emitida por la Gerencia General Regional de Gobierno Regional de Tacna, al encontrarse acreditada la falta. ¿Qué pasó? La sanción es de destitución, ¿no? Una muy grave, más alta, y señala, ¿no? Sí, de la revisión de la resolución de Gerencia General Regional, el del 2 de febrero, se puede evidenciar que la entidad evaluó los criterios de graduación referidos anteriormente, imponiendo así la sanción de destitución, criterio con el cual se encuentra conforme este colegiado, por cuanto se advierte, y da las razones, una grave afectación a los intereses de la entidad, en tanto la omisión del impugnante de emitir el informe de precalificación en el expediente 116-2017 ocasionó que el mismo prescribiera, imposibilitando a la entidad a ejercer su potestad disciplinaria, generando con ello una afectación al normal desarrollo del funcionamiento de las labores que se realizan en la entidad. Además, la conducta se agrava, dado que al momento de ocurrir los hechos, este se desempeñaba como secretario técnico, siendo su principal labor el precalificar las faltas, lo cual se evidencia que incumplió. Aunado a ello, la entidad tuvo en cuenta los antecedentes del impugnante, ya que, de acuerdo con el Registro Nacional de Sanciones de Servicio Civil, el impugnante contaba con 3 sanciones previas de suspensión vigentes, siendo la más reciente una sanción de suspensión de 365 días sin goce de remuneraciones, registrada el 15 de septiembre del 2022. En ese sentido, la entidad sí ha motivado las razones que justificaría la sanción impuesta al impugnante, por lo que, a consideración de este cuerpo del colegiado, se aprecia que la entidad no ha vulnerado el principio de proporcionalidad y razonabilidad. Entonces, como ustedes pueden apreciar, el tribunal también, obviamente, pide o revisa si es que en el análisis de la sanción, en este caso de destitución, se ha analizado, se ha tomado en cuenta el historial para, obviamente, justificar una sanción, obviamente, que acarree un cambio de conducta, porque ciertamente, si es que alguien ya ha sido sancionado en reiteradas oportunidades, 3 en este caso, y no ha cambiado de conducta, no podríamos ponerle una sanción similar, porque las que ya se le impuso no han cambiado la conducta de la persona. En este sentido, se necesita una de mayor gravedad para generar o buscar una reversión del comportamiento del servidor, ¿no? Por consiguiente, señala el tribunal de que en estos casos, específicamente en este caso, ese análisis ha sido correcto y en consecuencia la sanción de destitución ha sido bien impuesta. Y aquí una también que es bastante interesante y que genera la sanción de nulidad por una carencia de determinación de responsabilidades al inicio del procedimiento administrativo. Se declara la nulidad de la resolución de inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Regularmente, como ustedes han visto, se suele declarar la nulidad de la resolución que impone la sanción, ¿no? Porque no se ha motivado, no se ha graduado, ¿no? Pero en algunos casos también como esta, se declara la nulidad de la resolución de inicio del procedimiento administrativo
y la resolución de sanción, ¿no? Por consiguiente, ¿no? Obviamente, emitida por la Jefatura de la Unidad Territorial Lima Metropolitana y Callao, la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Cali-Guarma, respectivamente, al haberse vulnerado el debido procedimiento administrativo. ¿Qué ha pasado? Al momento de analizarse los hechos en la etapa de instrucción, no se determinó frente a un hecho en el cual concurrían varios servidores, se inició procedimiento únicamente en contra de uno de ellos. No obstante, el instruido obviamente acusó una falta del principio de causalidad, en tanto que habiéndose determinado que en el hecho habrían participado más servidores, únicamente se estaban instruyendo el procedimiento en su contra, ¿no? Lo cual obviamente debía de también evidenciar una investigación que acarrea obviamente quiénes participaron o quiénes o cuánto es el número de participantes en el hecho para establecer una responsabilidad en función a la participación de cada uno de ellos, ¿no? Señala, ¿no? Como se podrá apreciar, según la directiva, la figura de concurso de infractores establece ciertos presupuestos destinados al esclarecimiento y determinación de las autoridades competentes que participan en un procedimiento administrativo disciplinario, lo que deberá ser evaluado por la entidad a fin de determinar si en el presente caso nos encontramos ante dicha figura. Ello a efectos de garantizar el principio de legalidad y evitar posteriores nulidades. Como ustedes pueden apreciar, acá también el tribunal cuida, obviamente, que el acto administrativo que va a emitir, si bien es el análisis de primera instancia, el análisis de la resolución de primera instancia, ya en su filtro, obviamente, se mejore, si es que es así, o en todo caso se declare nulo, para que se conforme de manera correcta y obviamente no pueda generar una nulidad en un contencioso administrativo, ¿no? Lo expuesto en la presente resolución constituye una observancia por parte de la entidad de las garantías con las cuales se encuentra premunido, todo administrado, por lo que la resolución de inicio de procedimiento administrativo disciplinario, sin número del 4 de enero, así como la resolución de sanción sin número del 6 de diciembre, se encuentran inmersas en la causal de nulidad previstas en el numeral 1 del artículo 10 del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo, por contravenir los numerales 1.1 y 1.2 del literal 1 del artículo 4 del título preliminar, así como el numeral 4 del artículo 248 de la misma norma, que es el principio de causalidad, ¿no? Que establece que la determinación de responsabilidades debe recaer en los participantes o en los actores de la acción, ¿no? Entonces, en este caso, no es solamente el establecer de repente una tipificación, una imputación y un encauzamiento en contra de uno de ellos, sino que también tenemos que tener presente de que en el análisis de los hechos tenemos que agotar toda posibilidad de que ya en el procedimiento no se cuestione, porque ciertamente al momento de iniciar el procedimiento no se tomó en cuenta este aspecto de la concurrencia de otros participantes y por consiguiente cuando se inició y obviamente se pidió el descargo, esto obviamente no se analizó y ya en segunda instancia, al momento de la impugnación, se dejó constancia de ello, se hizo notar, lo que obviamente el órgano superior advirtió y sancionó con nulidad, ¿no? Entonces, esto también podría acarrear, y en esto justamente paso a la parte de los PAS, ¿no? Dada la amplitud del PAS, el supuesto de una instrucción en donde cambien los hechos, aquí por ejemplo nos sirve a modo de ejemplo, se están agregando o se están aclarando el escenario en el cual se cometió una acción y obviamente aparecen nuevos actores, ¿no? Entonces, en el caso del disciplinario es muy, digamos, garantista porque ya sabemos que es 3 años o 1 año desde que toma conocimiento la Oficina de Recursos Humanos, y si no, prescribe o en todo caso el procedimiento también puede caducar, ¿no? Entonces, o también tiene un periodo específico para la determinación de responsabilidades. Entonces, el instructor tiene en este caso que asegurarse que en el inicio no se pueda dar un riesgo de que a medio camino o en la segunda instancia salgan más hechos, obviamente que desvirtúen
los iniciales y que acarreen una nulidad. Ciertamente ese es un riesgo y en el caso de los PAS también se presenta de igual manera, ¿no? Se empieza con A, en el caso, por ejemplo, de los temas de carácter financiero, ¿no? Una persona acusa en este caso haber sido afectada en su cuenta porque no reconoce determinados hechos. Pero ciertamente no se maneja muy bien en el sector financiero, no conoce cómo se desenvuelve ese sector y acusa lo que obviamente ella percibe. Estos hechos generan un procedimiento en donde se va haciendo una instrucción y se emite un pronunciamiento, una sanción, que en la impugnación va cambiando en función al aporte que hace el impugnante, ¿no? Aclarando más el panorama y que generan obviamente una, digamos, desnaturalización de la posición inicial. Eso podría también acarrear una nulidad, que en muchos casos es la consecuencia, pero frente a eso y frente a lo que estamos viendo también de las nulidades, también existe la posibilidad de determinación de responsabilidad disciplinaria del instructor, ¿no? Y entonces en ese punto alguien se podría preguntar, pero esa es una posibilidad, es un riesgo que se genera sobre la base del procedimiento. O sea, estamos investigando, estamos encontrando hechos, estamos encontrando lo que usualmente se quiere tapar. Entonces no podemos tener la certeza o la claridad de tener todos los elementos al inicio. Muchas veces se van construyendo en el camino, ¿no? Y obviamente si este riesgo se tangibiliza y se materializa, puede acarrear una nulidad. El esfuerzo en este caso o la diligencia podría desvanecerse si es que obviamente sin digamos, tener la experiencia o la preparación o de repente el expertise, se lleva un procedimiento que sin obviamente el conocimiento del sector o en este caso del área específica, se conduce sin mayor diligencia, de forma que en la apelación se cambian los escenarios y obviamente esto no se tuvo presente al momento de iniciar el procedimiento o no se requirieron los medios probatorios, no se actuaron los medios probatorios, no se cubrió ese riesgo para en su momento, si es que obviamente era un escenario incierto, determinar en ese caso que no se puede imponer una sanción porque no se ha cumplido, en ese caso no se tienen todos los elementos y en todo caso disponer del archivo en el caso de los PAS, ¿no? Pero si es que eso no se hace, obviamente por X y Z motivos, falta experiencia, falta de preparación, falta de recursos, falta en ese caso también de colaboración de los propios administrados, esto en segunda instancia podría acarrear una nulidad que en su momento podría evaluarse como una de que se deslinde la responsabilidad del instructor o la nulidad que sea acusado o que sea sancionado en segunda instancia. ¿Ok? Bien, ese es el aporte que quería compartir con ustedes el día de hoy. Quedo ahora a su disposición para las preguntas y para poder compartir también y conversar. Seguramente hay muchos de ustedes que también laboran en algunos OIPAD o también han tenido experiencia en los procedimientos administrativos sancionadores. Entonces, de hecho que hay un montón de experiencias que se pueden compartir y de la cual podemos aprender todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Estimados participantes, ahora te toca su turno. Los que quieran interactuar con nuestro docente, una pregunta, eso sí, no es un caso particular, temas académicos, pueden hacerlo en estos momentos ya que es un taller práctico. Estimado Richard, adelante, por favor. Sí, buenas noches con todos los participantes. Doctor, muy agradecido por el curso impartido, acá la experiencia propia, pues que obviamente es bastante alentador, ¿no? Para poder tener en consideración, pues, puntos que a veces se nos escapan dentro de nuestras actividades, ¿no? Propiamente. Tengo una eh, curiosidad respecto al tema de los procedimientos sancionadores, ¿no? Tomando en consideración, pues, obviamente que a veces nos topamos con instructores que no reúnen las condiciones, como lo acaba de comentar, el ejercicio para poder desarrollar un procedimiento que una magnitud de responsabilidad porque se va a afectar a una persona, ¿no? Sobre el ámbito de la responsabilidad imputable. Entonces nos topamos a veces con profesionales que son instructores y son bachilleres, ¿no? No voy por el lado del ámbito profesional, pero es importante que el instructor conozca, pues,
cómo conllevar un procedimiento, ¿no? Entonces, el desarrollo de procedimientos sancionados parte pues a partir desde que se inicia ¿no? Pero existe la parte tan importante en desarrollar y analizar, que es las actividades previas al sancionador, que son las que van a determinar en sí si efectivamente estas tienen ese valor en el contexto de que si reúnen las condiciones, los medios de prueba para poder ejecutar una imputación, teniendo en consideración que inclusive gran parte del inicio de los procedimientos sancionadores vienen por denuncias de terceros y no se cumple con el procedimiento regular. Hablamos en distintas actividades, por decir en el tema de tránsito, hay imputaciones que se dan por un efectivo policial, levanta una infracción o una papeleta donde se interpreta en la papeleta que él ha sido la persona que ha intervenido, cuando sabemos pues que la denuncia viene por un colega que viene a ser un tercero para la norma, no es un ciudadano común que hace una denuncia, nunca se ejecuta una investigación. El instructor nunca apertura una investigación previa para poder determinar si en verdad existen estos elementos para poder formalizar en cierta forma la denuncia ante a conllevar a que se emita una resolución de sanción tal cual. En este tema, bueno, ha quedado de repente este espacio que no hemos podido dilucidar para poder establecer cómo conllevar ese análisis, cómo exigirle a la administración que pueda realizar este análisis, ¿no? Y la pregunta en sí es respecto al tema de la nulidad de oficio, a petición de parte, ¿no? Por una denuncia. Cuando es presentada esta, la norma, bueno, no está establecida si esto se da dentro del el plazo de la evaluación previa a los 30 días hábiles o hay un plazo mayor. Tomando en consideración, pues, que quien vaya a resolver va a tener que aperturar una investigación previa a su resolución, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plazo que se tendría que considerar para resolutar una nulidad de oficio a petición de parte? Gracias. Interesante la reflexión y ciertamente el instructor tiene una gran responsabilidad porque hagamos de cuenta de que recibimos denuncias, aperturamos procedimientos y empezamos a archivar, ¿no? En un momento podríamos tener una observación de parte del órgano de control de que no se está efectuando una previa calificación de forma que se determine indicios o existencia de riesgos de infracción tangibles, materiales, que acarreen obviamente el inicio del procedimiento sancionador, y sobre la base de la evidencia de los archivos, por falta de responsabilidad, estamos generando o estamos incurriendo no solamente en gastos ante la administración, de la administración, sino también gastos de los administrados, ¿no? Una denuncia que establece obviamente la ley de procedimiento administrativo que tiene que tener las evidencias o los indicios de la presunta infracción, deben acarrear una investigación previa que nos permitan tener en este caso un grado de certeza o un grado en este caso de aproximación frente a un hecho, ¿no? Y que con la experiencia, con el expertise, con la preparación, puedan acarrear un inicio de procedimiento administrativo sancionador válido. Obviamente, porque también el que es instruido, el que es presunto en este caso infractor, en su momento podría en este caso también presentar una queja o una denuncia ante, en este caso, el OIPAD, por esa, digamos, ese ejercicio del instructor, ¿no? Del secretario técnico de abrir procedimientos administrativos sancionadores, sin obviamente tener la certeza de estar ante una presunta infracción, lo que está acarreando gastos y también dispendio de los recursos del Estado. Ciertamente también estoy de acuerdo con ese punto. Ahora, las nulidades de oficio. Hagamos el ejercicio siguiente, ¿no? Estamos ante un procedimiento administrativo, se efectúa el recurso de impugnación, el recurso de impugnación va por A, ¿no? De repente aportando nueva prueba, no alegando un tema de nulidad, vamos a tomar en cuenta ese aspecto, y el órgano de segunda instancia emite su resolución señalando de que, obviamente, está bien el acto administrativo, todo ok, y confirma la resolución de primera instancia. Posteriormente, de repente el administrador no contento, revisa bien el caso y advierte una nulidad, ¿no? Que de repente no era muy visible, un tema de repente
de notificación, un tema de repente de un nuevo instrumento probatorio, ¿no? Entonces, frente a eso, interpone, bueno, no necesariamente vamos a utilizar el término, remite un escrito, vamos a utilizar mejor ese término, presenta un escrito poniendo en conocimiento los hechos ante el órgano competente, el órgano de primera instancia, señalando de que en función a la evidencia 1 o 2 o la evidencia que se tenga, se estaría presentando una nulidad. La misma que obviamente debe ser determinada por la autoridad a cargo, que es obviamente el superior, dado que habiéndose ya culminado los recursos impugnativos, acarrea obviamente ya de parte de la propia autoridad el ejercer la facultad de revisión y ver si es que efectivamente estamos ante una nulidad. Ya el administrado puso en conocimiento los hechos de presunta nulidad, ¿no? De existencia de nulidad de oficio. Entonces, o bueno, para que se actúe la nulidad de oficio. Ya será el órgano, no hay un plazo establecido en algunos procedimientos, podríamos señalar de que el plazo, digamos, genérico podría ser 30 días, pero ciertamente la facultad de la nulidad, hasta donde recuerdo, tiene un año, pero en caso un año, en caso de que este plazo excediera, hagamos de cuenta de que pasa un año, se pone en conocimiento la nulidad y ya la autoridad ya no puede declarar nulas sus propias resoluciones, porque tiene ese límite, ¿no? Un año ya no puede declarar nulas sus propias resoluciones, entonces tiene que demandarse a sí misma ante el Poder Judicial a través del procedimiento de lesividad para que el Poder Judicial, a través del contencioso administrativo, declare la nulidad de ese acto administrativo. ¿Ok? Ojo con eso. Si es que la facultad de revisión, específicamente la de nulidad de oficio, ya no se puede dar por la propia autoridad, tiene que demandarse a sí misma vía procedimiento de lesividad para que el Poder Judicial declare la nulidad. Plazo, podríamos señalar en este caso, de que el procedimiento genérico nos da 30 días, pero esta obviamente puede desplegarse dentro de ese periodo en que la autoridad tiene el tiempo para declarar la nulidad de oficio. Ahora, ese documento a través del cual se plantea, en este caso, la existencia de una nulidad que, por obvias razones, la nulidad es de interés público, nadie en este caso está obligado a cumplir un acto administrativo que vaya en contra de la ley, y si es que hay un acto administrativo que tiene una causal de nulidad, es evidente que es un acto que va en contra de la ley, entonces se debe emitir un pronunciamiento un pronunciamiento que dé respuesta a justamente esa denuncia de existencia de nulidad de un acto administrativo. Mi posición es que si hay un escrito con esas características, obviamente la administración, para garantizar la respuesta al administrado y también absolver esa petición, no recurso, petición, emite un pronunciamiento señalando que ya, digamos, el procedimiento se ha agotado y que en ejercicio de facultad de revisión se analice el acto específicamente y se emite un pronunciamiento sin que esto obviamente aperture nuevamente el procedimiento administrativo que ya culminó y que solamente se está ejerciendo la facultad de revisión para verificar ese hecho en concreto que se está denunciando. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Estimado Carlos Yaipen, adelante, por favor. Estimado Carlos, no se te escucha. Nuevamente te voy a dar pase, ¿sí? Ahí está. Activa tu audio, por favor. No se te escucha, estimado Carlos. Si puedes mejorar tu audio. En caso de los demás participantes no tienen cámara prendida, no se le puede dar pase. Si no, damos ya por culminado. Tenemos a Jonathan. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor. Una pregunta. Buenas noches, doctor. Buenas noches, River. Gracias por la oportunidad. Doctor, una pregunta respecto al tema de la notificación. Resulta que, por ejemplo, ha pasado un caso en donde ya ha pasado el año, ha pasado más de un año desde el inicio del procedimiento administrativo. Entonces, al 13º, 14º mes se solicita la prescripción de ese hecho,
pero resulta que la entidad señala de que no es posible porque la sanción ya ha sido interpuesta en el 10º mes, sin embargo, no lo habían notificado. Entonces, si bien es cierto, ¿no? Ya hay un documento que señala que ya existe la sanción, pero no lo han notificado hasta después de que se solicita la prescripción, ¿no? O sea, pasado ya el 14º mes. ¿Cómo se considera esos casos? Porque la norma indica de que la propia entidad tiene algo de 5 días para notificar, ¿no? Luego de la emisión de la sanción tiene 5 días, pero ¿cómo se aplica eso, doctor? Esa sería mi duda. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Sí, efectivamente, si es que ya se emitió el acto administrativo, lo único que está faltando es la eficacia. Y no se olviden que la eficacia, de acuerdo al artículo 15 de la ley, únicamente afecta el alcance del acto administrativo, más no la validez. Ya se emitió el acto administrativo. Y, a ver, si es que se emite la resolución y de repente se notifica, pero hay defectos en la notificación, en la ley de procedimiento administrativo establece la posibilidad de subsanar las notificaciones rehaciéndolas, pero obviamente el procedimiento ya culminó con la emisión de la resolución. Lo único que no podría ejecutarse es el acto, ciertamente, porque en el procedimiento, dentro del plazo, se emitió válidamente, pero no despliega sus efectos porque justamente la notificación tiene esa dolencia que es de repente una inobservancia, de repente no está bien el domicilio, hay de repente en la notificación hay algunas incongruencias que obviamente podrían generar de que esa notificación deba ser subsanable. Tanto si es que se emitió la resolución y no se ha notificado, o si es que se notificó y esa notificación de repente se hizo mal, de repente solamente las notificaciones que se hacen bajo puerta, para el caso de los PAS, se tiene que hacer una visita, y después una notificación por acta, y si esta obviamente presenta incongruencias en el domicilio, en los datos, obviamente esa notificación no puede tomarse en cuenta. Esto no afecta el acto administrativo, más sí solamente la eficacia que tiene que subsanarse a través de una notificación nuevamente, ¿no? Excelente, maestro. Estimado Carlos, ¿tienes activo tu cámara nuevamente? A ver, ¿puedes intentarlo? No, Carlos, tienes que tener, sino o volver a salir, ¿sí? Sal del Zoom y regresas, se te da pase. Tenemos a 3 nuevamente, participantes, pero no tienen activo su cámara. Esperamos a Carlos que pueda solucionar. Doctor, tenemos algunas preguntas en el chat. Nos dice Albert, ¿qué se puede hacer cuando un funcionario se niega a dar cumplimiento a la ejecución de una resolución administrativa a favor de un determinado administrado emitida por la entidad? ¿Me podría repetir? A ver, acá está. ¿Qué se puede hacer cuando un funcionario se niega a dar cumplimiento a la ejecución de una resolución administrativa a favor de un determinado administrativo emitida por la entidad? Bueno, se puede presentar una denuncia, en este caso ante el OIPAD, ¿no? ¿Qué se puede hacer cuando un funcionario se niega a, bueno, a ver, vamos a de repente voy a poner ejemplo, una comisaría, pedimos en este caso que se efectúe una constatación, hay un establecimiento que no tiene en este caso un instrumento, queremos que la policía deje constancia de ese hecho porque lo otro sería llevar un notario y eso es obviamente muy oneroso, no hay funcionarios fiscalizadores que salgan en el momento y que obviamente la policía tiene esa función de constatar los hechos que se generan obviamente en la vía pública, ¿no? Entonces, el efectivo policía se niega, ¿no? Entonces, obviamente un instrumento que pueda dejar constancia de ese hecho podría, obviamente, frente a la solicitud verbal del administrado, que es obviamente parte de un procedimiento, podría, obviamente, acarrear el inicio de un procedimiento de investigación para verificar si esa actitud, ojo, actitud, se encuentra ajustada a los procedimientos establecidos por la propia entidad. Igual, en este caso, una inspección dentro de la facultad de fiscalización, está el fiscalizador efectuando una constatación, un funcionario público de cualquier institución, a través de un acta, está dejando constancia de un hecho, y el administrado que recibe la fiscalización pide que se deje constancia de su posición, a lo cual el funcionario se niega. No voy a dejar constancia de ese hecho, ¿no? Digamos, no voy a dejar constancia de ese hecho porque no es así, ¿no? Entonces, esa situación podría obviamente también acarrear
un incumplimiento de las funciones del fiscalizador, porque su, digamos, deber en el momento en que se desenvuelve la fiscalización es dejar constancia de los hechos que se están presentando durante el ejercicio de esa fiscalización y no cuestionar si es que son correctos o no, porque su función en ese momento es recabar todo y no calificar. La fiscalización, obviamente, pretende recabar, constatar y dejar constancia de lo que pasa y no, obviamente, al revés. Entonces, ese hecho, ya ahora a través del régimen de fiscalización, obviamente como parte de los deberes del fiscalizador, podría acarrear también un inicio de una investigación, ¿no? Excelente, maestro. Estimado Henry, adelante, por favor. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Bueno, muy contento con su ponencia. Mi pregunta es la siguiente, profesor. Sabemos de que las unidades de gestión educativas y las direcciones regionales de educación son entidades donde existen muchas irregularidades por parte de las comisiones disciplinarias que se conforman dentro de ellas. La pregunta es la siguiente: ¿qué ocurre cuando un administrado denuncia a un funcionario público de manera administrativa y la comisión demora un tanto de tiempo para poder determinar ese ejercicio? No existe una apertura de proceso administrativo, pero luego uno se da cuenta de que el denunciado continúa laborando y trabajando de una manera normal, como si nada hubiera pasado, porque sabemos de que la comisión no está obligada a comunicar al denunciante sobre el resultado de la investigación o de las posibilidades de haber aperturado un proceso administrativo. ¿Cuál es la instancia o cuál es el procedimiento para denunciar a la comisión por supuestamente no haber omitido, ¿no?, dentro de sus facultades una investigación acorde con la denuncia? ¿Se puede denunciar a la comisión? ¿Se puede denunciar a las personas encargadas de iniciar un proceso administrativo cuando es evidente de que no se ha actuado de manera normativa de acuerdo a la ley? Esa es mi pregunta. La pregunta sería: ¿quién fiscaliza al fiscalizador? ¿No? Ok, bueno, mi posición, cada sector y cada procedimiento específico tiene obviamente sus propias naturaleza o circunstancias específicas, pero a priori podría señalar de que poner en conocimiento los hechos al órgano de control, solicitando que verifique si es que en determinadas actuaciones, una acción concreta de un determinado órgano, se encuentra sujeta o se encuentra acorde a la regulación específica, podría ser presentada ante el órgano de control institucional para que a través de la acción de cumplimiento de un hecho específico pueda determinar si es que efectivamente estamos ante un incumplimiento de las funciones. Como les había comentado, los órganos de control de los OSIS, más conocidos como los OSIS, que forman parte ahora de la Contraloría, tienen, digamos, el stock de procesos o de auditorías, unas herramientas bastante interesantes. Uno de ellos es el COSO, obviamente, que es la auditoría de desempeño, bastante importante como criterio de análisis, y el otro que también obviamente puede utilizarse es la auditoría de cumplimiento, ¿no?, para verificar si es que el órgano en el despliegue de sus funciones ha cumplido con todas las disposiciones que establecen, obviamente, el ejercicio de sus facultades o el ejercicio de sus actuaciones. Entonces, si es que hay alguien, como lo comenta el participante, doctor, que no está cumpliendo o no ha tomado las previsiones, o en todo caso, una apreciación, digamos, inicial podría dar cuenta de un incumplimiento, el órgano de control podría analizar ese hecho, podría emitir un informe, y obviamente esto ya podría ser analizado por el titular de la entidad para canalizar esa, digamos, evaluación efectuada por el órgano de control. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias, estimado Alejandro. Adelante, por favor. ¿Qué tal, doctor? Gracias por su exposición. Consulta sobre respecto a la nulidad de oficio de los actores administrativos dentro de un procedimiento administrativo. Resulta que un caso en específico que a lo largo del momento de sus descargos en la fase instructora,
el administrado imputado de alguna falta administrativa al presentar los descargos ve causales de nulidad dentro del informe de precalificación del secretario técnico. Este órgano instructor puede de por sí declarar la nulidad de oficio y retrotraer a la etapa de investigación preliminar que hace el secretario técnico a través de un informe, o lo deriva al órgano No, sancionador para que éste lo haga. no, no entendí. O sea, se emite un informe de precalificación y el órgano instructor, en este caso, digamos, la Oficina de Recursos Humanos, no está de acuerdo y le No, pide que lo rehaga. no, al momento sí, se eleva el informe de precalificación al órgano instructor. Ahí a la hora de recibir los descargos, el denunciado emite ciertos causales de nulidad del informe precalificador. Por ejemplo, Ya. que el jefe inmediato no era el órgano instructor. Bueno, como no hay un procedimiento administrativo todavía, recién se va a iniciar, ese acto emitido por el órgano de apoyo que es el secretario técnico, no tiene en ese caso, no es una declaración, es un acto interno, ¿no? Recién se está conformando, entonces ese informe que se eleva al jefe de recursos humanos va a ser analizado, y si ese documento que emite la Oficina de Recursos Humanos, en este caso, tiene esas debilidades, ¿no? De repente no está precisada la tipificación, la concurrencia, de repente responsabilidades, X, y Z, de repente causales de nulidad que puedan acarrearse, eso obviamente será parte de la defensa, ¿no? Podría plantearse a modo de defensa la carencia de esas garantías al inicio del procedimiento que se encuentran contenidas en el informe de precalificación, pero el jefe de recursos humanos, si es que evalúa el informe, desde mi punto de vista, si evalúa el informe y ve que no es, en este caso, concluyente o de repente es débil, podría, en este caso, devolver el documento pidiendo que se actúen o, en todo caso, se mejore el informe, en tanto que advierte X, Y, Z, obviamente, elementos que podrían acarrear una nulidad posterior, ¿no? Perfecto, doctor. Tenemos ya ahí cerrando la exposición, nuevamente a Carlos JP, estimado Carlos JP, la tercera es la vencida. Adelante, por favor. Estimado Carlos, nuevamente te doy pase. Activa tu audio. ¿Me escucha? Ahora Ahora sí, sí. la tercera es la vencida. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Excelente su exposición. Quiero hacer una pequeña reseña respecto al tema que quiero plantear, o la pregunta que quiero plantear. El Reglamento Nacional de Tránsito establece que la autoridad competente para levantar papeletas de infracción al tránsito es la Policía Nacional asignada al control de tránsito o al control de carreteras en la red vial nacional. La SUTRAN está realizando acciones de fiscalización con cinemómetros, mucho control de velocidad, pero sin contar con la autoridad competente. Lo están haciendo personal de la SUTRAN. Muchos son civiles. Y ellos están levantando papeletas y están notificando a través de mensaje de texto, te mandan un mensaje de texto para que tú ingreses a un correo del MTC para que te notifiquen de esa manera. Están obviando lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo General, que las notificaciones tienen que ser personales y no se puede saltar la prelación respecto a las notificaciones. Ellos están iniciando el procedimiento notificando de esa manera, de manera engañosa. Uno ingresa al correo del MTC y ahí te salta la notificación con la papeleta, todo. ¿Es correcto eso o es causal de nulidad ese modo de notificar? Gracias, doctor, por su respuesta. Gracias. Y muy interesante la pregunta. Y es lo mejor, me parece, de estos espacios de reflexión, porque todos tenemos bastantes
circunstancias, hechos de los cuales hemos sido testigos y obviamente nos preguntamos, ¿no? ¿Es legal esto? Y ciertamente, ¿no? Me envían un mensaje de texto, y si no lo abro, ¿no? Un spam, entonces lo dejo de lado, no se ha efectuado la notificación. Y estoy de acuerdo, el título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo establece en el artículo 2 las garantías que establece el procedimiento administrativo, las cuales no pueden ser desnaturalizadas por normas especiales. Lo mínimo que se podría esperar es que la norma especial cumpla con las garantías. Si hay superiores, en buena hora, pero no podrían ser inferiores a las que establece la Ley de Procedimiento Administrativo. Y en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo establecemos, o bueno, se ha establecido el procedimiento para la notificación. Primer punto, notificación personal, ¿no? Al domicilio, en este caso, que tenga conocimiento de la autoridad, o en todo caso el domicilio que se encuentre fijado en la RENIEC. Entonces, ese es un punto indispensable que se tiene que cubrir para oponer un hecho a un administrado y obviamente encauzarlo y generar una relación jurídico-procesal administrativa. No olvidemos de que las relaciones materiales obviamente se encuentran sustentadas en documentos, contratos, de repente compromisos, pactos, X, Y, Z escenarios, ¿no? Pero las relaciones procesales se generan sobre la base de la unión, de la conexión entre obviamente las dos partes a través de un instrumento que en este caso es la notificación. En tanto que no se efectúe la notificación, no hay una relación jurídico-procedimental válida. Y en ese sentido, obviamente, podría cuestionarse. No notifica o no abre correo y le siguen llegando la resolución de inicio, el informe de instrucción, la sanción y en este caso la multa, y después el ejecutor coactivo también inicia procedimiento y el ejecutor coactivo sí le notifica a su domicilio, ¿no? Porque la ley de ejecución coactiva establece ciertas obligaciones y garantías. El administrado con esa notificación del ejecutor coactivo toma conocimiento de una multa en su contra y obviamente lo que va a hacer es, ejecutor coactivo, envíame el acto administrativo, el título y la notificación que acarrea la oponibilidad de este acto, ¿no? O sea, que se me pueda oponer. El ejecutor tiene que alcanzarlo, obviamente, en la resolución de inicio, tiene que alcanzarle la resolución, el acto administrativo y la notificación, y si es que esta no cumple con las garantías de la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que obviamente va a cuestionar el administrado es el inicio del procedimiento de ejecución coactiva sobre la base de un título inválido, ¿no? O en todo caso, si es que esto no es amparado por el ejecutor, podría iniciar el procedimiento de revisión de legalidad ante el Poder Judicial para que un juez evalúe si es que el ejecutor coactivo en el despliegue de sus facultades ha cubierto específicamente esta garantía, ¿no? De la oponibilidad del acto administrativo a través de la notificación válida. Es una, creo, garantía que establece la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que establece en el artículo 20. Ahora ya tenemos el tema de casilla electrónica, también tenemos el tema de notificación por correo electrónico, pero se tiene que asegurar las garantías que están establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo y obviamente también esta Ley de casillas electrónicas que salió, que todavía está en proceso de implementación, tiene que cubrir esa garantía. Principalmente la notificación, tener una constancia de que el administrado ha sido notificado, ha tomado conocimiento de la notificación. Caso contrario, solamente tenemos una parte, ¿no? Yo envié la notificación, no sé si lo abrió, no sé si lo recibió, no tengo constancia de ello. Entonces, esa es una debilidad. Ahora, sobre el tema de los conocimientos, sobre el tema de la constatación de las infracciones, las autoridades en el despliegue de sus funciones obviamente no pueden abarcar otras, ¿no? Pero sí pueden dejar constancia de hechos que obviamente ya en la evaluación por parte de la autoridad competente pueden generar el inicio de procedimientos o si es que es por ejemplo, un video en donde vemos que una persona está haciendo una infracción que no es de competencia de una autoridad, ella está viendo otro tema, ese video lo comparte a la autoridad competente y esta obviamente frente a la evidencia podrá iniciar un procedimiento. No estuvo presente, pero la evidencia ya obviamente genera una denuncia, ¿no? El inicio de un procedimiento que puede obviamente complementarse de repente con la otra autoridad, el informe, de repente el video completo, pero no puede haber un abocamiento de la competencia porque como ya sabemos eso es nulidad por un abocamiento indebido de la competencia que es un requisito de validez del acto administrativo. Excelente, maestro. Muchísimas gracias a nuestros participantes también por